el partido que cambió el Mundial, la polémica que puso a Argentina en el ojo del huracán. Hay partidos que terminan cuando el árbitro pita el final y hay partidos que apenas comienzan cuando el balón deja de rodar. Lo que ocurrió entre Argentina y Egipto no solo definió un clasificado a los cuartos de final, desató una tormenta que cruzó continentes. En cuestión de minutos, millones de personas comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Había sido simplemente un partido lleno de decisiones difíciles o el arbitraje había inclinado la balanza en el momento más importante del Mundial? Las redes sociales explotaron. Miles de videos aparecieron analizando cada repetición cuadro por cuadro. Periodistas, exárbitros, entrenadores y aficionados comenzaron a dividirse. Mientras unos aseguraban que el árbitro había aplicado correctamente el reglamento, otros estaban convencidos de que algo no cuadraba. Y cuanto más se analizaban las imágenes, más preguntas aparecían. Porque cuando un mundial está en juego, una sola decisión puede cambiar la historia. Pero lo más sorprendente es que esta historia no empezó con el pitazo inicial. Comenzó mucho antes, el peso de un nombre. Desde el inicio del torneo, Argentina cargaba con una presión enorme. No era una selección cualquiera, era el equipo liderado por Lionel Messi. Cada partido era visto por cientos de millones de personas. Cada decisión arbitral era analizada con lupa. Cada falta, cada fuera de juego, cada revisión del VAR parecía tener un significado mucho mayor que en cualquier otro encuentro. Y esa presión también recaía sobre los árbitros, porque sabían que cualquier error sería repetido millones de veces. Pero nadie imaginó que este partido terminaría convirtiéndose en uno de los más debatidos del campeonato. Egipto no llegó a defenderse. Muchos pensaban que Egipto sería una víctima más, que Argentina resolvería el partido rápidamente. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Desde los primeros minutos, Egipto mostró personalidad, presionó arriba, compitió cada balón y obligó a Argentina a jugar incómoda. Cada recuperación egipcia aumentaba la tensión. Cada ataque despertaba la ilusión de dar el gran golpe del torneo. Y mientras el reloj avanzaba, Argentina empezaba a desesperarse. Eso hizo que el encuentro cambiara completamente de tono. Ya no era el favorito dominando, era un partido abierto. Y en partidos abiertos, las decisiones arbitrales pesan todavía más. La primera decisión que cambió todo. Entonces llegó el momento que incendió Internet. Una jugada rápida, un balón al área, la definición, el festejo. Los jugadores egipcios corrían celebrando, pero el árbitro llevaba un dedo en el oído. Desde la cabina del VAR pedían revisar la acción. El estadio quedó en silencio. Millones de personas frente al televisor apenas respiraban. Los segundos parecían eternos. Finalmente llegó la decisión. Gol anulado. Y fue en ese instante cuando el partido dejó de ser solamente fútbol. Las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones asegurando que la decisión era correcta. Al mismo tiempo, otras miles sostenían exactamente lo contrario. El debate acababa de comenzar. ¿El VAR resolvió o complicó más las cosas? El VAR nació con una promesa: reducir los errores. Pero partidos como este demuestran que la tecnología no elimina las discusiones, simplemente las transforma. Ahora ya no basta con analizar la jugada, también se analiza cuánto duró la revisión, qué cámaras se utilizaron, qué imágenes se mostraron por televisión y cuáles no. Eso provocó que aparecieran cientos de videos ralentizando cada movimiento. Cada ángulo parecía contar una historia diferente, y cuanto más se discutía, más crecía la sensación de que nadie estaba completamente convencido. En efecto dominó. Cuando un partido entra en una dinámica de polémicas, todo cambia. Cada falta comienza a parecer sospechosa, cada tarjeta genera discusión, cada decisión del árbitro recibe una lluvia de críticas. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Aunque varias decisiones podían explicarse mediante el reglamento, la percepción pública ya estaba marcada por la primera gran controversia. Y cuando la confianza desaparece, cualquier nueva decisión alimenta el incendio. Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de minutos aparecieron hashtags relacionados con el arbitraje. Miles de usuarios compartían clips, influencers deportivos hacían transmisiones en directo. Algunos afirmaban que Argentina había sido favorecida. Otros respondían que las críticas nacían de la frustración de los rivales. La conversación dejó de centrarse en los goles. Ahora todo giraba alrededor del árbitro. Y eso convirtió al partido en tendencia mundial. Los expertos empiezan a hablar. Lo más interesante llegó después. Exárbitros comenzaron a revisar las imágenes. Algunos defendían la actuación arbitral. Otros reconocían que existían decisiones extremadamente ajustadas. Eso generó una situación poco habitual. Incluso personas con décadas de experiencia interpretaron las mismas imágenes de manera distinta. Y si los especialistas no logran ponerse de acuerdo, ¿qué puede esperar un aficionado? La teoría que empezó a crecer. Mientras los análisis continuaban,
redes comenzó a difundirse una idea. Había quienes sostenían que las decisiones beneficiaban sistemáticamente a Argentina porque el torneo tenía un enorme interés deportivo y comercial alrededor de Messi. Esa teoría se compartió millones de veces. Sin embargo, una cosa es que exista una teoría ampliamente difundida y otra muy distinta que esté respaldada por pruebas. Hasta ahora no se ha presentado evidencia verificable que demuestre que el partido estuviera arreglado o que existiera una instrucción para favorecer a Argentina. Aún así, la percepción de muchos aficionados ya estaba instalada. Y en el fútbol, las percepciones pueden durar años. El detalle que casi nadie notó. Mientras todos discutían la jugada anulada, muy pocos prestaron atención al lenguaje corporal de los jugadores. Las protestas, las conversaciones con el árbitro, la tensión creciente. Ese ambiente terminó influyendo en el resto del encuentro, porque cuando un partido se vuelve emocional, cada decisión pesa el doble. Y lo que estaba por ocurrir en la segunda mitad terminaría alimentando todavía más la polémica. Pero eso lo veremos en la segunda parte, porque las jugadas más discutidas todavía estaban por llegar. El segundo tiempo que desató el caos, errores humanos o el origen de una de las mayores polémicas del Mundial. El partido cambió para siempre. Si alguien pensaba que la primera mitad había sido polémica, lo que estaba por suceder terminaría convirtiendo este partido en uno de los más debatidos del Mundial. Los jugadores regresaron al campo con una tensión evidente. Argentina sabía que cualquier error podía costarle la eliminación. Egipto entendía que estaba muy poco de conseguir una de las mayores sorpresas del torneo. Y el árbitro probablemente también era consciente de que todas sus decisiones serían analizadas durante años. A partir de ese momento, cada silbatazo comenzó a sentirse más pesado. Cada contacto parecía provocar una protesta. Y el ambiente en el estadio era completamente distinto al del inicio. Ya no era solamente un partido, era una batalla psicológica. La presión del momento. Cuando un árbitro dirige un partido de esta magnitud, cada decisión ocurre en apenas unos segundos. Debe interpretar contactos, posiciones, intenciones y ventajas mientras ve la jugada a velocidad real. Después, millones de personas la revisan durante horas con cámaras lentas, repeticiones y múltiples ángulos. Esa diferencia explica por qué muchas decisiones generan tanta controversia, pero también alimenta una pregunta que muchos aficionados comenzaron a hacerse. ¿Por qué unas jugadas se revisan durante tanto tiempo y otras parecen resolverse casi de inmediato? Esa duda fue suficiente para que las teorías siguieran creciendo. El VAR en el centro del debate. A medida que avanzaba el encuentro, cada intervención del VAR aumentaba la tensión. Para algunos, era una herramienta que evitaba errores. Para otros, estaba provocando exactamente lo contrario, porque el problema ya no era únicamente la decisión final, era la falta de uniformidad. Los aficionados comparaban jugadas similares de otros partidos, mostraban compilaciones, recordaban decisiones tomadas en torneos anteriores, y la sensación de inconsistencia alimentó aún más la discusión. No era solo Argentina. El debate se transformó en una conversación más amplia sobre cómo se aplica el reglamento en el fútbol moderno. Los expertos no logran ponerse de acuerdo. Lo más sorprendente ocurrió después del partido. Programas deportivos de distintos países invitaron a exárbitros para analizar las acciones polémicas, y ocurrió algo inesperado. No todos coincidieron. Algunos explicaron que ciertas decisiones eran defendibles según el reglamento y los protocolos del VAR. Otros afirmaron que habrían tomado una decisión diferente. Esa falta de consenso tuvo un efecto inmediato. Si incluso los especialistas discrepan, es comprensible que millones de aficionados lleguen a conclusiones opuestas. Cuando nacen las teorías, en ese ambiente aparecieron decenas de teorías. Algunas sostenían que el torneo estaba diseñado para favorecer a las selecciones más mediáticas. Otras aseguraban que el peso histórico de ciertos equipos podía influir, aunque fuera de manera inconsciente, en las decisiones arbitrales. Y también hubo quienes fueron más lejos, afirmando que existía un plan deliberado para que Argentina avanzara. Sin embargo, es importante distinguir entre una teoría y una prueba. Las teorías pueden surgir rápidamente cuando un partido deja decisiones discutibles, pero hasta el momento no se ha presentado evidencia verificable que demuestre que existiera una manipulación organizada del encuentro. Eso no impidió que el debate siguiera creciendo. El efecto Messi. Hay otro elemento que hizo que esta polémica fuera aún mayor. Lionel Messi. Pocos futbolistas generan tanta atención como él. Cada mundial que disputa despierta expectativas enormes. Para muchos, cualquier decisión favorable hacia Argentina se interpreta inmediatamente bajo ese contexto. Para otros, esa misma atención hace que cualquier error arbitral parezca más grande de lo que realmente es. Sea cual sea la postura, el nombre de Messi amplificó la conversación.
y convirtió un debate arbitral en una discusión mundial. El poder de las redes sociales. Hace 20 años, una polémica arbitral duraba 1 o 2 días. Hoy puede mantenerse viva durante semanas. Cada usuario puede editar un video, añadir flechas, ralentizar imágenes, comparar jugadas, crear narrativas. En pocas horas aparecieron miles de publicaciones defendiendo posiciones completamente opuestas. Algunas analizaban el reglamento, otras se basaban únicamente en impresiones, y muchas mezclaban ambas cosas. El resultado fue una avalancha de información que hizo todavía más difícil separar hechos de opiniones. La percepción también importa. Existe una frase muy conocida en el fútbol: no basta con ser justo, también hay que parecerlo. Cuando una parte importante del público siente que hubo decisiones inconsistentes, la confianza en el arbitraje puede verse afectada, incluso si algunas resoluciones eran técnicamente defendibles. Esa es una de las razones por las que estos partidos siguen siendo recordados durante tanto tiempo. No solo por el resultado, sino por las dudas que dejan. ¿Qué dicen los hechos? Después de revisar las declaraciones públicas, los análisis arbitrales y la información disponible, hay algunas conclusiones claras. Primero, el partido sí dejó decisiones muy discutidas. Segundo, especialistas interpretaron algunas jugadas de manera diferente. Tercero, las redes sociales multiplicaron el alcance de la controversia. Y cuarto, hasta la fecha no existe evidencia pública que demuestre que el encuentro hubiera sido amañado o que la FIFA ordenara favorecer a Argentina. Eso no significa que todos deban estar de acuerdo con el arbitraje. Significa simplemente que una decisión polémica por sí sola no prueba una conspiración. El legado del partido. Con el paso de los años, es probable que muchos recuerden este encuentro por 2 motivos. El primero será el fútbol que se vio en la cancha. El segundo será el enorme debate que dejó. ¿Por qué? Más allá del marcador, este partido reabrió preguntas que el fútbol moderno todavía intenta responder. ¿El VAR realmente elimina las injusticias? El reglamento deja demasiado espacio para la interpretación. Hace falta una mayor transparencia en las revisiones. Son preguntas que seguirán presentes mucho después de que termine este mundial. El cierre. Quizá nunca exista una respuesta que convenza a todo el mundo. Habrá quienes recuerden este partido como un ejemplo de decisiones arbitrales difíciles, y habrá quienes siempre crean que Argentina fue favorecida. Lo cierto es que el encuentro consiguió algo que muy pocos logran. Hizo que millones de personas hablaran del arbitraje durante días. Y cuando un partido provoca ese nivel de discusión, deja de ser un simple resultado deportivo. Se convierte en un momento que marca la historia del torneo. Ahora la pregunta queda para ti. Después de ver todas las jugadas, escuchar las distintas interpretaciones y conocer por qué surgieron tantas teorías, ¿crees que el arbitraje actuó correctamente? ¿O piensas que este partido será recordado como una de las mayores controversias de este mundial? Déjalo en los comentarios, porque el debate probablemente apenas comienza.